Capítulo 1. Prólogo. Prólogo. Niño y niña. Saber Alter. Frío, distante y con un elegante vestido negro. Arturia Pendragon. Genial, majestuosa, vistiendo el manto y la armadura de su realeza. Saber Lilium. Hola. Ingenua, pura, ataviada con el traje de batalla de lirio blanco creado por Merlín. Lancero Alter. Más oscuro, más viejo, envuelto en una armadura negra desgastada por la batalla expuesta en el ombligo y la parte inferior de los senos. Arturia Lancer. Más sabia, serena, portando el manto rojo sobre un vestido azul. Varios paralelos de la misma persona inexplicablemente se encontraron colocados en el mismo entorno a la vez, debido a un extraño cambio en los registros de observación de Chaldea administrados por Sheva. Cada uno eran variantes del sirviente conocido como el Rey Arturo de la leyenda de los Caballeros de la Mesa Redonda. A pesar de que, trágicamente, Chaldea nunca los invocó debido a la resonancia incompatible con las partículas de espíritum generadas por 3 Saint Quartz, los Arturias se encontraron directamente por primera vez. Solo Saber Lily conocía a Chaldea y eso se debió a que había llegado allí debido a un evento gratuito en el que su espíritu Origins respondió a la llamada después de que se reunió suficiente Altria. Sin embargo, Saber Lily estaba tan confundida como el resto. El Arturia Pendragon original y Saber Alter ya se miraban fijamente mientras sus variantes de Lancer miraban fijamente a los ojos en niveles iguales de evaluación. Nadie hablaba mientras Saber Lily se sentía sofocada en el medio. Estaba jugueteando nerviosamente con sus pulgares porque ya podía decir que era la persona más débil y menos experimentada. He tenido suficiente. Arturia apartó a la fuerza la mirada de Saber Alter. Arturia, todos ellos, siempre habían sido prudentes con sus prioridades. El momento en que Arturia habló fue el momento en que todos los otros Arturia gruñeron y fingieron que las otras versiones alternativas no existían y viceversa. Este lugar parece familiar, señaló rápidamente Arturia con ojos observadores. Habló sin destinatario previsto ya que Saber Alter era el más cercano a ella. Bien podría haber estado hablando con el aire. El escenario era un gran campo de trigo rodeado de colinas ondulantes y exuberantes llanuras fértiles en un cálido día de verano. El sonido de los vendedores ambulantes pregonando sus productos y de los viajeros atendiendo sus tierras resonaba incluso desde donde estaban parados. Cada Arturia se quedó en silencio ante la observación. De hecho, la ubicación se sentía claramente familiar. No podemos tocar nada. Las manos de Lancer Arturia se movieron a través de los tallos de hierba y trigo como si todavía estuviera en forma espiritual. Ella también sonaba más como si estuviera hablando consigo misma que con cualquier otra persona. El rostro de Saber Lily se arrugó con incomodidad. No se atrevía a mediar y pedirles a todos que se llevaran bien, cuando era básicamente lo mismo que decir llévate bien contigo mismo. Era demasiado raro. Esto es ridículo. Saber Alter hizo una mueca mientras se cruzaba de brazos y fruncía el ceño. ¿La enviamos solo a mirar y no hacer nada o hay algún otro propósito? Ninguno de los presentes pudo responder a esa pregunta. El aire era el intermediario del grupo, ya que los Arturia trabajaban juntos para alejarse el uno del otro lo más rápido posible. Las formas alteradas no podían soportar mirar a sus contrapartes y esto fue de dos maneras. Como mínimo, las variantes de Lancer eran menos conflictivas, lo que provocó que Lily se acercara a su lado. ¿Hay alguna razón por la que has estado tan callado? Saber Lily se armó de valor para hablar no al aire, sino a la misma Lancer Alter. Lancer Alter no respondió. Desde el principio, en lugar de discutir con su contraparte, había estado demasiado ocupada inspeccionando el área a su alrededor. En cuyo caso, ella había sido la primera en notar algo impactante. Su mirada estaba paralizada, su cuerpo rígido hasta el punto de que estaba completamente inmóvil. Curiosa, Saber Lily siguió la dirección de los ojos de Lancer Alter y de manera similar se congeló en el lugar. La reacción de los dos atrajo la atención del aire. Uno por uno, cada Arturia volteó a mirar y tuvo una reacción idéntica. Incluso la neutralidad de la expresión de Saber Alter se convirtió en incredulidad. No importa cómo cada Arturia había gobernado a su Veritan en sus líneas de tiempo alternativas, una cosa siempre había sido la misma para todos ellos, su infancia. Sin embargo, esta fue una historia donde los caminos se bifurcan y los nuevos comienzos echan raíces. Destino en el tiempo.
Un registro infantil de la humanidad que intenta verificar su propia existencia en un camino no transitado. Di tu nombre. Era una voz aguda, uno que aún no había perdido la inocencia de la adolescencia, e imposible de ignorar para los Arturia, porque una vez había sido la suya. Un Arturia en edad infantil se paró frente a Saber Alter y el resto mientras apuntaba con una espada de madera temblorosa hacia un niño con un cabello castaño rojizo increíblemente brillante. Fue el primer encuentro de una espada y una vaina. Peor aún, los Arturia podían escuchar y resonar con los pensamientos del joven Arturia. ¿De quién era el camino de la realeza verdaderamente el camino correcto a seguir? Capítulo 2. Mecánica 1. ¿Qué es este lugar? La que habló había sido Saber Alter, su expresión rígida. Como todas las demás Arturias, no sabía exactamente qué debería estar sintiendo en este momento, pero definitivamente estaba desconcertada. Es un mundo, un tipo de realidad dada forma. Lancer Alter respondió con firmeza. Es extraño, sin embargo, que terminamos aquí. Los otros Arturias asintieron, pero no entre sí. El intermediario, el aire real, estaba de acuerdo. Saber Lily sentía que sus versiones anteriores de sí misma estaban siendo infantiles, pero ¿quién era ella para reprenderlas sin siquiera saber qué caminos y decisiones habían tomado en la vida? Era como una representación literal de en lo que se había convertido en la vida, dependiendo de las decisiones que eventualmente tomaría. De buen corazón pero inexpresivo, Arturia Blue. Intimidante y contundente, Arturia Black. Madura y noble dentro de una brillante armadura, Arturia Silver. Finalmente, fría y misteriosa, Arturia Dark. Lily los escudriñó a todos, sin saber que tal vez no se había estado guardando sus pensamientos, porque de repente todos la miraban con furia. E inmediatamente se alejó y se rió torpemente. Ella no quería ningún problema. Lo siento, se disculpó débilmente. Afortunadamente, antes de que pudieran mirarla por más tiempo, la atención de Arturia volvió a las acciones de su yo más joven y el joven que había encontrado. Llamar hábil a la niña Arturia sería una absoluta broma, dado que todavía era una niña. Sin embargo, mirar lo poco calificados que solían ser, les dio a los Arturias un tipo de experiencia muy diferente. Más aún cuando su yo joven se había encontrado con un individuo que ninguno de los otros Arturia recordaba haber conocido. Sin embargo, la pregunta pronto fue respondida. El mundo se movió y progresó desde la perspectiva de la joven Arturia. Las otras Arturias no tenían más remedio que ser testigos hasta que pudieran entender qué estaba pasando exactamente. Aún así, todos tenían curiosidad, por lo que nadie se quejó. Al final resultó que, el niño no era otro que el único sobreviviente de un caso de asesinato. Sir Hector había sido el que mencionó el punto cuando el joven Arturia le había parloteado sobre un nuevo amigo. Los Arturia rápidamente se quedaron en silencio ante la mención de la masacre de Ashton. Todos ellos podían recordar que el ducado de Ashton existía antes de su aniquilación, como Sir Hector les había dicho una vez en su juventud. Sin embargo, en sus líneas de tiempo, el nombre Ashton no tenía mucho significado para ellos a diferencia de la situación actual que estaban viendo. A diferencia de esta versión más joven de sí mismos, ninguno de los Arturias presentes había salvado al único sobreviviente de la masacre. Quizás esa lección no era algo que deberían haberse perdido porque Shiro Ashton claramente estaba lejos de ser ordinario. Él era bueno, realmente bueno. Sus habilidades y su porte ya eran evidentes desde la primera vez que los Arturias lo habían visto, pero verlo entrenar a la niña Arturia día tras día solo martillaba aún más el hecho. Mantén tu espada hacia adelante y no demasiado cerca de tu cuerpo. Te dificulta reaccionar. Sí, manténla ahí. El joven Ashton señaló los defectos en la forma de la joven Arturia mientras se tomaba el tiempo para permitirle adaptarse a ellos. La Arturia más joven cumplió felizmente y reanudó su entrenamiento junto a su nueva amiga, sin pensar mucho en el consejo de la joven Ashton. Sin embargo, los Arturias mayores eran diferentes. El estilo de espada que el joven Ashton estaba enseñando era inquietantemente familiar. Lily apretó las manos en puños mientras miraba en secreto a sus contrapartes de saber. Sus miradas parecían como si pudieran quemar directamente la armadura con la atención con la que estaban examinando al joven Shiro Ashton. Tragaron al unísono, el Lancer Arturias parecía pensativo. Es un genio. Un prodigio.
Era el consenso común con respecto a Shiro Ashton. Nadie lo debatió. Él sostiene su bastón con familiaridad. Tampoco duda cuando golpea, tarareó saber Arthurian elogia mientras comparaba internamente su yo más joven con Shiro Ashton. Sin embargo, vaciló rápidamente cuando se dio cuenta de que la representación literal de sus pensamientos estaba justo frente a ella. Los otros Arthurias eran muy parecidos. Se estaba conteniendo, Arturia Saber Alter hizo una mueca. No se puede negar su nivel actual. Los Arturias se sintieron avergonzados por su yo más joven. La niña Arturia no podía determinar la diferencia de habilidad y, como tal, no podía entender que no había forma de que realmente ganara en un combate en el corto plazo. Aún así, una cosa estaba clara tanto en el pasado, el presente y el futuro, Arturia casi nunca se rendía. La niña Arturia continuó desde la ronda 1 hasta la ronda 12 y siguió adelante. Aún más impresionante fue el joven Ashton, que nunca dejó de usar un nivel apropiado de fuerza para convencer a la niña Arturia de que siempre estaba a un pelo de ganar. Era un método que evitaba que la niña Arturia se desanimara cada vez más porque se acercaba más a la victoria cada vez que mejoraba y lo hacía mejor. Vamos. Casi me tienes esa vez. Solo inténtalo un poco más. Tal vez realmente ganes. La niña Arturia tenía la cara roja, las mejillas sonrojadas tanto por el esfuerzo como por el deseo de victoria que la incitaba. Agarró su espada, y con sus piernas cortas, cargó hacia adelante una vez más solo para tropezar con la raíz de un árbol. Ninguno de los Arturias tuvo alguna respuesta. Lily trató de ayudar pero olvidó que no podía interactuar con el mundo que la rodeaba. Sigue luchando, animó a su yo más joven en su lugar en voz baja. El joven Ashton tenía la misma edad que la niña Arturia pero todo, desde sus palabras y acciones, denotaba un mayor nivel de intelecto y madurez. Como era de esperar de un renombrado heredero de un ducado. Él era fuerte. Horriblemente hasta el punto de que los hombres adultos probablemente perderían en una competencia justa. Esto ni siquiera estaba considerando el hecho de que el joven Ashton parecía experto en hechicería y era de una familia aclamada como una línea de cazadores de bestias. De nuevo. El sonido de la madera chocando. De nuevo. Gruñidos bajos y gruñidos agudos. No podrás vencerme si te rindes tan fácilmente. Los dos parecían estar en paz mientras entrenaban. Shiro Ashton fue extremadamente atento. Los Arturia no pudieron evitar preguntarse qué habría pasado si ellos también hubieran tomado un atajo a través del campo de trigo y se hubieran topado con el último sobreviviente de la masacre de Ashton. Todo lo que habría tomado fue un solo desvío, y tal vez fue ese pensamiento dentro y fuera de sí mismo lo que hizo que el asunto fuera tan deprimente. El hecho de que ninguno de los observadores de Arturia pudiera siquiera recordar un Shiro Ashton significaba que era probable que el Shiro Ashton de su línea de tiempo ya estuviera muerto después de no haber sido encontrado. Sin embargo, en realidad, fue un prodigio y, por lo tanto, es posible que haya vivido. Sin embargo, el hecho de que nunca hubo noticias de él a pesar de que poseía tal capacidad, indicaba que debió haber perecido en la batalla. Fue una conclusión morbosa. Espera, todavía podría haber estado vivo. Lily habló en el aire sombrío. Nadie respondió. Muchos estaban demasiado perdidos en sus pensamientos mientras observaban a los jóvenes Ashton y Arturia pelear entre sí. Shiro estaba usando un palo mientras que la niña Arturia estaba usando su espada de práctica de madera. La cantidad de aperturas que Arturias podía ver en su yo más joven era tan abundante que era vergonzoso. Sin embargo, en lugar de explotar esas aperturas, el joven Ashton redujo deliberadamente sus golpes para que la niña Arturia pudiera darse cuenta de dónde estaban sus errores en medio del combate y corregirlos. La acción denotaba un alto nivel de habilidad y confianza en sí mismo. Más importante aún, la paciencia que mostró el joven Ashton para esperar a que Arturia se diera cuenta de sus propias fallas en lugar de señalarlas fue un entrenamiento mucho mejor que anotar los errores de uno. El entrenamiento fue efectivo, y justo ante los otros ojos de Arturia, la niña Arturia estaba mejorando a un ritmo visible. Aún así, tal entrenamiento fue sin duda agotador. La niña Arturia se tambaleó antes de caer sobre su trasero y luego colapsar sobre su espalda. Sus párpados se cayeron por la fatiga mientras respiraba con dificultad. Su espada de madera todavía estaba en sus manos.
Lo hice, dijo con voz áspera con una sonrisa, su voz más aguda. Te gané. Si quieres decir que mi bastón se rompió, entonces sí. Rompiste mi arma. El tono de Ashton era plano, muy parecido a cómo se sentían los Arturias mientras escuchaban las palabras de su yo más joven. La Arturia más joven parpadeó mientras mantenía una sonrisa, el sudor cubría su piel con un ligero brillo. Sir Héctor dice que si tengo mi espada y el enemigo está desarmado en una pelea, yo gano. La joven Arturia agitó débilmente su espada de madera. Gané, repitió en contenido. El joven Ashton sonrió con cariño, obviamente eligiendo no discutir. Su madurez y sensibilidad eran envidiables para un niño de su edad. Es tu victoria hoy entonces, Arturia, pero la próxima vez no te canses demasiado rápido. Sin embargo, Sir Héctor tenía razón en sus palabras. El joven Ashton dio un paso adelante y golpeó al joven Arturia en la frente. Su resistencia fue inútil en su agotamiento sin fuerza real en sus brazos. Si estás demasiado cansado y no puedes defenderte de un enemigo desarmado, ¿eres realmente el que gana? Le preguntó a ella. No. Obviamente no. Los Arturias que miraban al joven Ashton sermonear a su yo más joven asintieron con la cabeza. Aún así, en lugar de registrar las palabras del joven Ashton, los ojos de la joven Arturia se cerraron y rápidamente se quedó dormida por el agotamiento. El Ashton suspiró, pero los Arturias solo pudieron mantener el silencio cuando una expresión amable apareció en el rostro del Ashton. Fue sorprendente ver cuánto parecía preocuparse por su variante más joven. Cuando los Arturia consideraron el hecho de que el joven Ashton era el único sobreviviente de la masacre de Ashton y ahora solo tenía a un joven Arturia como su amigo cercano, ese tipo de expresión estaba justificada. Para el joven Ashton, la joven Arturia era probablemente la única familia que le quedaba en un mundo donde nadie más parecía preocuparse por él. Este debe haber sido el caso porque nunca se conoció a Shiro Ashton en las líneas de tiempo de los otros Arturia. Con cuidado, el joven Ashton tomó a la joven Arturia en sus brazos y cuidadosamente la cargó usando sus piernas como palanca para su agarre. Su espalda estaba ligeramente encorvada para permitir que la cabeza del joven Arturia descansara sobre su hombro izquierdo y no parecía importarle en absoluto que Arturia estuviera sucio y manchado de sudor por el entrenamiento. Incluso se tomó el tiempo de limpiarle la mugre de la cara. Independientemente de todo, él la abrazó y se aseguró de que no se sintiera incómoda. Viendo la vista y la cantidad de atención que el joven Ashton le estaba dando, ninguno de los Arturias podía hablar. Interiormente, se sentía agravante. Como si hubieran perdido algo que ellos mismos podrían haber ganado debido a un solo error de juicio. Frunzaron los labios y continuaron mirando a su versión más joven. Con la guía de Shirou junto con las enseñanzas de Sir Héctor y Kai, no había duda en las mentes de Arturias de que esta versión más joven de sí mismos se volvería más fuerte rápidamente que cualquiera de ellos. Además, se veía feliz. Muy lejos de como cualquiera de los Arturias recordaba su infancia. El pensamiento les dio a todos una pausa momentánea. Un respiro mutuo libre de sus disputas y tensión, aunque solo fuera porque todos sentían la misma emoción en este caso. Todo lo que podían hacer era ver cómo la versión más joven de sí mismos inconscientemente acariciaba su cara en el hueco de la espalda del joven Ashton y suspiraba contenta con los ojos cerrados. Algo les decía a los Arturias que la amargura y el arrepentimiento dentro de ellos continuarían creciendo con el tiempo. La comparación engendra envidia y depresión. Más aún cuando podrían haber tenido lo mismo. Era un concepto en el que los Arturias siempre tendrían que pensar durante su tiempo en este mundo. Todos se estremecieron por dentro. Quizás esto fue una tortura. Quizás esto fue una retribución. No obstante, iba a ser una píldora difícil de tragar. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate Dark. California. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Capítulo 3. Mecánica 2. El paso del tiempo para los Arturias no fue diferente en comparación con el niño Arturia. Cuando la noche llegó al mundo, los Arturia no tuvieron más remedio que sentarse a través de ella. En cuyo caso, dormir era lo único que realmente podían hacer. La comida y el sustento no parecían ser necesarios para sus cuerpos espirituales.
en cuyo caso, tampoco necesitaban dormir realmente, pero el agotamiento mental se estaba acumulando. Desde que habían llegado a este extraño mundo, ninguno de los Arturia había optado por dormir porque no lo necesitaban. En cambio, permanecieron despiertos y vigilantes para reaccionar ante cualquier cambio inesperado. Después de varias noches sin que pasara nada, los Arturia ya no tenían reparos en dormir. Y, sin embargo, fue en el sueño que todos realmente llegaron a comprender el significado de su existencia presente. Era un mundo de sueños no diferente del propio. Saber Alter cerró los ojos y se quedó dormida, pero se sentía como si estuviera despertando por primera vez. Parpadeó confundida, el cielo sobre su cabeza ya no era la oscuridad de la noche, sino el cielo azul del día. ¿Qué era esto? Miró hacia abajo para ver manos pequeñas y un cuerpo diminuto antes de congelarse, cuando su mirada viajó hacia arriba. ¿Pasa algo, Arturia? Frente a ella, un niño pequeño la miraba con preocupación. Era una cara y una apariencia familiar para el niño con el que había visto interactuar a su versión infantil más temprano ese día. Shirou. Ella pronunció el nombre antes de que pudiera siquiera detenerse. Shirou frunció el ceño y se acercó a ella. Por su parte, no pudo evitar el pánico interior. Ella no era la niña Arturia que Shirou conocía. «Pareces un poco diferente». Puso una mano sobre su frente y la miró con preocupación. Su madurez se mostraba debido a su control total sobre el cuerpo. No había forma de que pudiera actuar como una niña dado su temperamento adulto ni pretendería actuar como tal. Demonios, ni siquiera sabía lo que estaba pasando en este momento, así que ¿por qué tenía que obligarse a sí misma a actuar como alguien que no era? Ella era su propia persona. ¿Importa? Se cruzó de brazos y entrecerró los ojos con frialdad. Era la expresión de un tirano que había gobernado Gran Bretaña con mano de hierro. Dada su apariencia infantil, parecía completamente obstinada. Honestamente, esperaba que la expresión de Shirou cambiara, o al menos reaccionara negativamente de alguna manera, pero todo lo que hizo fue sonreír y abrazarla con fuerza para asegurarse de que se sentía bien. Era como si, sin importar en qué tipo de persona se convirtiera o creciera, él la aceptaría y siempre la defendería. Era un sentimiento extraño. Sus cejas se juntaron antes de girar la cara y cambiar directamente de tema. De entrenamiento, maldiga esta boca infantil por tartamudear. Vamos a entrenar. Seguro. La respuesta de Shirou llegó rápidamente. Si Saber Alter podía recordar, la situación parecía ser idéntica a la escena que había presenciado cuando la niña Arturia había practicado con Shirou por primera vez. Si las cosas iban de acuerdo con el mismo guión que había visto, entonces este era el momento en que Shirou tomaría una ramita y la reforzaría con magia como arma. Por supuesto. Eso fue exactamente lo que sucedió. Cogió una ramita y le hizo señas para que comenzara la lección de combate. Ella no atacó de inmediato y, en cambio, escondió cuidadosamente la confusión en su rostro mientras intentaba llegar a su propia conclusión sobre lo que estaba sucediendo. ¿Era todo esto real? ¿O simplemente estaba reviviendo la experiencia por la que había pasado la niña Arturia? Miró la espada de madera en su mano. Bueno, supuso que tendría que averiguarlo. La niña Arturia había perdido este intercambio después de restarle importancia a la ramita en las manos de Shirou. Saber Alter no cometería un error tan descuidado. Además, ella ya tenía la experiencia acumulada de usar una espada. Usar una simple ramita contra ella era un insulto. No me tomes a la ligera, dijo con severidad. En lugar de tener una coincidencia, el primer intercambio terminó con todo. Aprovechando la energía de su núcleo mágico, dominó directamente el refuerzo mágico de Shirou y rompió la ramita en su mano. Se resistió y lo miró con incredulidad, pero el mundo siguió como si Saber Alter no hubiera cambiado el guión original al ganar. ¿Era esto una especie de nueva línea de tiempo? Mejor aún, era su propia línea de tiempo. El pensamiento hizo que su mente se quedara en blanco, pero Shirou no se sobresaltó por mucho tiempo. Él se rió irónicamente y la observó con un ojo más agudo. Te tomaré más en serio la próxima vez. Supongo que tendré que usar una espada contra ti ahora. Eres bastante hábil incluso a una edad tan joven. Naturalmente, ella resopló. Sin embargo, no sintió ninguna satisfacción por los elogios de Shirou porque sintió que estaba haciendo trampa.
Tenía numerosos años de técnicas de espada en mente, mientras que Shirou era el verdadero genio. Él habría educado a su yo más joven sin duda alguna. Ella ya lo había visto suceder. Saber Alter de repente tuvo mucho en qué pensar. No sabía lo que estaba pasando, pero entendía una cosa sobre su yo actual. Shirou, ella lo llamó. Él la miró. ¿Sí? Ella asintió imperiosamente antes de responder. Tengo hambre. Shirou sonrió antes de moverse hacia ella y alborotarle el cabello. Sus acciones fueron tan rápidas y naturales que ni siquiera pudo intentar detenerlo. Subiendo enseguida, dijo. De alguna manera, se negaba a aceptar que una parte de ella realmente se sintiera cómoda con sus acciones. Mientras Shirou cocinaba el almuerzo a un lado, se sentó sola en la cima de una roca. Se pellizcó y sintió un dolor agudo. Ella definitivamente estaba en un cuerpo físico y no en uno espiritual. En este momento, podía sentir el hambre en su estómago y la familiaridad del agotamiento en sus músculos. Por difícil que fuera de creer, ella estaba viva en este mundo. Lo último que recordaba haber hecho era quedarse dormida. ¿Eso tuvo algo que ver con algo? Ella no sabía. Todos los pensamientos abandonaron su mente desde el momento en que Shirou le entregó un trozo de pollo asado. Era el mismo que antes le había hecho agua a la boca. Ella lo tomó en sus manos, y teniendo en cuenta sus modales, no era una niña. Mordió, masticó y luego tragó. Sus ojos se abrieron de repente, pudo entender la imagen desenfrenada de su hijo comiéndose a sí mismo. Maldita sea, estaba llorando. No por alegría o falta de dominio propio, sino por envidia. La niña Arturia realmente lo tenía bien. Arturia. Shirou, bendito sea, e inmediatamente se preocupó cuando notó las lágrimas brillando en sus ojos. Sin embargo, no tenía inclinación a explicar el origen de sus amargas lágrimas. En cambio, siguió comiendo, comiendo y comiendo. Al ver su apetito, en lugar de castigarla, Shirou simplemente comenzó a hacer más, como si ya se hubiera acostumbrado a su gran apetito. Fue entonces, mientras ella se atiborraba, que el mundo se detuvo. De repente no pudo saborear nada. Todo simplemente se congeló en su lugar. No. Había una desesperación genuina en sus ojos cuando se abrieron para ver a sus contrapartes de Lancer y Saber empujándola para despertarla. Si las miradas pudieran matar, ya las habrían matado si no fuera por la racionalidad de su mente. El mundo en el que se había encontrado Saber Alter parecía ser accesible solo para ella mientras dormía. ¿Tú también, eh? Las palabras de su contraparte le dieron algo de sentido común y educó sus rasgos. Ella los miró con incredulidad antes de respirar y calmarse. ¿Qué está pasando? Ella preguntó. También soñaste con volver a ser un niño, ¿verdad? Shiro también estaba allí. Saber Arturia preguntó con severidad. Saber Alter no lo negó. Lo mismo parecía haber ocurrido para todos, pero en este momento, Saber Alter estaba más preocupado por otro asunto. ¿Por qué me despertaste? Ella había estado en medio de la comida. Ni Lancer ni Saber Arturia respondieron. Saber Alter fue la última en despertarse, por lo que todos habían decidido despertarla para discutir lo que estaba pasando. Ahora, sin embargo, cada una de las variantes de Arturia estaba demasiado ocupada contemplándose a sí misma como para molestarse en mantener una discusión. El sueño que todos tenían era demasiado real. ¿Qué pasaría si en lugar de un sueño, cada vez que durmieran en este mundo, se transfirieran a otro registro alternativo de su línea de tiempo? Parecía tener sentido en cierto modo. Saber Alter ya había cambiado la progresión de los eventos al vencer a Shirou en una sesión de entrenamiento anterior. Además, no se sabía qué otros cambios que el resto ya había hecho. La línea de tiempo pronto comenzaría a divergir, aunque solo sea minuciosamente. Al observar el orden de los eventos que le ocurrieron al niño Arturia, ¿podrían los otros Arturia a su vez influir en los registros alternativos de sus sueños? Otro mundo, otra línea de tiempo. Nadie tenía una respuesta, pero solo el pensamiento hizo que todos tuvieran diferentes emociones en sus rostros. Principalmente determinación y resolución. Tal vez esta fue en realidad una oportunidad para cambiar las cosas para mejor. Una segunda oportunidad con una guía que les muestre los próximos eventos para que puedan prepararse para lo peor.
Atrapados en sus cavilaciones, el silencio entre ellos hizo que todos se dieran cuenta cuando uno de ellos hizo un ruido. Lily se congeló mientras se acomodaba. A diferencia de la otra Arturia, no tenía mucho en qué pensar porque nunca había tenido la oportunidad de gobernar como rey en su vida. Honestamente, tampoco se arrepiente de nada en este momento de su vida. Por lo tanto, se rió rígidamente ante las expresiones de sus contrapartes, pero en verdad, no le importaba. No te preocupes por mí. Solo voy a volver a dormir. Había un rastro de saliva en el borde de su boca. No fue difícil asumir lo que Lily tenía en mente. El resto lo consideró, y pronto siguió su ejemplo con su propio Alternative Records. El pensamiento podía esperar. El hambre era el enemigo. com/Barcacious. Enlaces de libros. Fatelegaki Dark. California. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Capítulo 4. A cada uno lo suyo. Esta vez sería diferente. Seguramente. Al menos, eso era lo que Saber Alter se había dicho a sí misma mientras observaba sutilmente al joven Ashton que, a regañadientes, todavía no estaba dispuesta a admitir que estaba comenzando a crecer en su mundo de sueños actual. Actualmente, estaba entrenando con el joven Ashton, quien optó por usar una espada de práctica real en lugar de una rama. Fue dura en sus palabras, algo que debería haber sido evidente para el joven Ashton. A pesar de encontrarse en un cuerpo del tamaño de un niño, había ciertas características de su yo adulto que se transfirieron a su paisaje onírico. Por ejemplo, estaba actuando demasiado madura para un niño de su edad. Cuando Shiro intentó ayudar a corregir su forma de espada, ella lo miró sin decir una palabra más. No era que estuviera cometiendo ningún tipo de error, solo estaba tratando de adaptarse a los cambios en un cuerpo más pequeño. No necesitaba la ayuda de un niño para aprender algo en lo que ya era experta. Bueno, eso era lo que había creído al principio. El joven Ashton fue increíble. Se movía con la fluidez y precisión de un hábil caballero a pesar de su edad. Fue aún más sorprendente cuando trató de determinar qué caballero debió haberlo entrenado. Su estilo fue exquisito y eliminó cualquier exceso de movimiento mientras se basaba en gran medida en los fundamentos de la esgrima. Fue sólido, y sin críticas. Le recordaba su propio estilo de espada. Un estilo en el que ella había tardado años en perfeccionar y pulir. ¿Cómo se había permitido perderse a un aliado tan excepcional? Por alguna maldita decisión de no cruzar un campo de trigo. En verdad, ella había estado celosa. Ver crecer a su yo infantil con la ayuda y el cuidado de un amigo talentoso que parecía totalmente dedicado a ella solo por estar ahí para él, era difícil de soportar. Además, su yo infantil evidentemente se estaba volviendo más fuerte a un ritmo más rápido que cualquier línea de tiempo paralela. Era solo la diferencia de una sola decisión, y ella lo había echado a perder. Es casi seguro que el joven Ashton crecería para convertirse en un individuo formidable. El hecho de que él nunca hubiera aparecido en su línea de tiempo o en la línea de tiempo de la otra Arturia, obviamente significaba que un amigo tan devoto había muerto. Sin embargo, ¿cómo podría alguien tan hábil ser asesinado cuando incluso los caballeros más débiles como Bedivere vivieron para ayudar a crear su reino de Camelot? Miró con furia al joven Ashton cuando se dio cuenta de que estaba siendo igualada por un cuerno verde. A veces, incluso se había encontrado en el lado perdedor de un duelo. ¿Quién lo entrenó? La respuesta la dejó estupefacta cuando realmente lo consideró. Shiro tenía la edad del niño Arturia, lo que significaba que este sería el momento en que debería ser el aprendiz de una figura de caballero. Sin embargo, la familia Ashton había sido masacrada, lo que significaba que era más que probable que Shiro nunca hubiera sido enseñado por un caballero mentor. Por lo tanto, su habilidad era natural. La comprensión le causó un momento de retraso y, efectivamente, encontró la punta de una espada de madera nivelada en su garganta. Los pensamientos errantes no tienen cabida en la batalla, la amonestó la voz infantil del joven Ashton como si fuera otra niña ingenua. Ella gruñó, las puntas de sus mejillas enrojeciendo en su error de aficionado. Ella golpeó su espada hacia la izquierda y reanudó su combate actual. El joven Ashton solo le sonrió levemente, como si la instara a alcanzar sus propios límites y superarlos. Suavizó su impresión de él.
Él le sonrió a pesar de todo, incluso de sus particularidades, defectos y actitud. Fue agradable. Incluso agradable. Aunque odiaba admitir algo. Maldita sea. Su mente divagaba de nuevo. Conceder. Una espada encontró su camino apuntando a su garganta de nuevo. Una mirada sin palabras y un gruñido provocativo que no sabía que alguna vez podría ser fue la única respuesta de Shirou. ¿Alguno de ustedes ha logrado vencerlo sin usar energía mágica? Las primeras palabras que dijo Saber Alter estaban llenas de molestia y resignación a niveles iguales. En el reino de sus sueños, era una adulta en el cuerpo de una niña y, sin embargo, solo podía igualar el juego de espadas del joven Ashton golpe por golpe. En realidad, todavía no lo había vencido, y no, ella no contó su pérdida anterior para nada. Solo estaba distraída, eso era todo. No volvería a pasar. Ella había sido una tirana. Alguien que se paró despiadadamente sobre los cadáveres de sus enemigos y siempre permaneció completamente sola en su posición de poder. Para salvar un país, a veces era inevitable mancharse las manos de sangre. Sin embargo, llevó el concepto a otro nivel. Ella gobernó a través del miedo y el poder y la habilidad abrumadora. Un poder y una habilidad que estaban siendo llevados al límite contra un niño sin antecedentes en el entrenamiento con espadas. A regañadientes, era irritante. Era como si la joven Ashton supiera dónde y cuándo atacaría. Cada único hora. Fue hasta el punto de que estaba empezando a dudar de sí misma y de sus capacidades. Los golpes que pudo dar fueron golpes reales o golpes que el joven Ashton permitió para no arruinar su ego. Maldito sea su cuerpo de niña. Si no fuera por el hecho de que todavía estaba en medio de la adaptación, preferiría limpiar el piso con el joven Ashton y deshacerse de su sonrisa de suficiencia. En este punto, estaba segura de que él solo estaba sonriendo para irritarla con el fin de esforzarse más. Por un lado, se sentía menospreciada. Por el otro, estaba funcionando. Tan pronto como se ajustara a su cuerpo de niña, vería quién seguiría sonriendo. Casi comenzó a reírse furtivamente de su futura victoria antes de ponerse seria abruptamente. Sintió que la sangre le subía a la cara cuando se dio cuenta de que se estaba deleitando con la futura derrota de un niño. Ahora que lo pensaba, era vergonzoso que tuviera que hacer todo lo posible contra un niño en primer lugar. Un punto para el Ashton. Atreverse a hacer que este rey se sienta inadecuado. Podía sentir el calor abrasador sobre su rostro. Sus contrapartes la miraban fijamente y ella no tenía nada que decir en su defensa. Los Arturia no eran tontos. Acababa de preguntar si alguno de ellos había vencido al joven Ashton antes de que de repente se riera sombríamente para sí misma. Sin embargo, contrariamente a sus expectativas, nadie se burlaba de ella. Más bien, finalmente notó que todos, además de Lily, parecían estar en varios estados de agitación. Su contraparte de Lancer Alter tenía una expresión oscura y resignada mientras que sus contrapartes de alineación legal gruñían de vergüenza. Entonces, en este punto, probablemente era seguro decir que ninguno de ellos aún tenía que derrotar al joven Ashton sin hacer trampa y aumentarse con magia. Se pellizcó el puente de la nariz y resopló. Dime, ¿a alguno de ustedes le gustaría entrenar? Lily habló en medio del incómodo silencio. Simplemente no me gusta la sensación de perder contra un niño y pensé que tal vez podríamos practicar. Su voz se arrastró hasta detenerse cuando todos se giraron para mirarla. No importa, olvida que pregunté. Nadie respondió. Aún así, Saber Alter tarareó. Ella nunca había necesitado amigos o compañeros, solo subordinados que no dudarían en llevar a cabo su voluntad. No dejaba de recordarse este hecho una y otra vez y, sin embargo, había visto por sí misma que existían otros caminos. Sus contrapartes eran una prueba definitiva de lo que podría haberse convertido con solo un simple cambio de decisiones. La hizo pensar de alguna manera. Incluso si su método de gobierno era correcto, no significaba que había sido correcto. Quizás ella realmente podría aprender algo interactuando con sus contrapartes. Además, tenía que estar de acuerdo con Lily. De hecho, no le gustaba la sensación de perder contra un niño. Sin embargo, obviamente ella no sería la indicada para preguntar. La cuestión era que todos los presentes actualmente eran un aspecto de Arturia.
en cuyo caso, no sería demasiado exagerado creer que, en cierto modo, eran idénticos en pensamiento. Todos ellos estaban esperando que sus contrapartes ofrecieran un desafío. Esto dio como resultado que nadie ofreciera la oportunidad de entrenar. Su orgullo propio les impedía acercarse el uno al otro, y solo Lily podía verlo. No es que ella llamaría a sus contrapartes mayores y más fuertes por su infantilismo. La destruirían. Sentada en silencio, el único entretenimiento que tenía Saber Alter era cuando el mundo se movía para reproducir los eventos de su inocente niña y el joven Ashton. En verdad, su yo infantil era vergonzoso de ver. Era evidente para todos los Arturia, pero Shirou siempre estaba tranquilo y cuidando de ella. Nunca dudó mientras fuera en beneficio de la niña Arturia. Podía decir con solo mirarlo, él nunca la traicionaría. A sus ojos, nunca importaría lo que ella hiciera o en lo que se convirtiera, él permanecería a su lado a pesar de todo. En esa medida, el de su propio mundo de sueños era definitivamente el mismo. Ella podría ordenar la muerte de cientos de personas, y él seguiría su orden sin quejarse, todo mientras se dedicaba a ella. Él estaría allí cuando ella estuviera triste, y también estaría allí cuando ella estuviera enojada. A estas alturas, sus contrapartes también deben haber entendido este punto, si las cálidas expresiones que dirigieron hacia Shirou eran algo por lo que pasar. Es cierto que ella era la misma, solo que podía ocultar un poco mejor sus sentimientos. Al final resultó que, apartar la mirada para que nadie pudiera ver su expresión era mucho más efectivo que usar una cara de póker con la que todos estaban familiarizados. Tenía que enfrentarse a los hechos. Ella estaba en presencia de sus propias contrapartes. No importa cuán experta fuera en ocultar sus verdaderos sentimientos, no había forma de que su cara de póker pudiera ocultar algo de sí misma. En lo que respecta a Shirou, es cierto que la historia ya había cambiado con respecto al original, no es que los Arturias compartirían fácilmente entre sí los cambios que ya habían hecho. Tome Saber Alter por ejemplo. Originalmente, se suponía que la niña Arturia perdería constantemente en los combates que tenía con Shirou. Sin embargo, en el paisaje onírico de Saber Alter, Shirou no ocultaba nada y ya no la trataba como a una niña indefensa. Ella y sus otras contrapartes eran todas iguales en este sentido. Quizás la que tuvo la mayor divergencia en la línea de tiempo fue Lily. En el paisaje onírico de Lily, había usado su forma de niña a su favor y persuadió a Sir Hector para que llevara a Shirou a su casa. A Lily le pareció demasiado triste y solitario que un niño tan joven como Shirou se viera obligado a cuidar y vivir solo. Sin embargo, nunca admitiría que un sentimiento incipiente había comenzado a brotar dentro de ella debido a la seriedad con la que Shirou la trataba en sus sueños. Continuando, el punto era que cada acción diferente que hacían los Arturias tenía efectos divergentes desconocidos que ninguno de ellos había considerado. En cambio, Saber Alter y los otros Arturia habían dado por sentado los lentos días de mimos. Sucedió durante el tiempo en que ella y las otras Arturias estaban viendo la línea de tiempo de su yo infantil como cualquier otro día. Se había corrido la voz en la ciudad sobre una bestia que apareció cerca de los límites exteriores de Bristol, matando ganado y poniendo en peligro a los vecinos del pueblo. La realidad del peligro que la bestia imponía no golpeó a los Arturias hasta que la niña Arturia descubrió que se decía que la bestia se demoraba cerca del bosque Ashton donde vivía Shirou. La Arturia mayor se tensó de inmediato mientras Lily celebraba en secreto el hecho de que había sacado a Shirou de ese maldito bosque antes. Sin embargo, Lily pronto palideció cuando recordó que Shirou había dicho que visitaría Ashton Manor para llevarse algunas cosas. Los Arturias observaron las acciones de su yo infantil sombríamente, apretando las mandíbulas cuando la niña Arturia intentó enfrentarse a una bestia muy por delante de sus capacidades actuales. Si no fuera por la espada encantada que Shirou le había dado a la niña Arturia, entonces la niña Arturia habría estado casi muerta. Niño tonto, los demás solo podían desaprobar las acciones de la niña Arturia, pero el alivio en sus rostros era evidente. El alivio no duró mucho. Desde la perspectiva de la niña Arturia, las otras Arturias notaron rápidamente otra enorme bestia moviéndose en la distancia. Peor aún, la niña Arturia no tenía ninguna inclinación de que vendría. Mira hacia arriba. Date prisa y mira hacia arriba. Lily fue la más vocal.
Saber Alter, en comparación, simplemente apretó los puños con fuerza. Fue entonces cuando sucedió. La niña Arturia no tenía forma de salvarse de un enemigo que desconocía y, por lo tanto, alguien más apareció como un héroe de las historias. El Ashton joven. El que siempre había mostrado tanta compostura durante el combate parecía completamente aterrorizado ante la idea de perder a Arturia. Después de todo, los otros Arturias se dieron cuenta de que la niña Arturia era todo lo que le quedaba a Shirou después del asesinato de Ashton. Estaba claro que el joven Ashton ni siquiera estaba pensando en su propia vida. Todo lo que le importaba era proteger a la chica que veía frente a él. Por lo tanto, la situación condujo a un resultado predecible. La niña Arturia cayó sobre su trasero, con la boca abierta mientras temblaba sin parar. Sangre. Tanta sangre que bañó de rojo toda la zona a pesar de la oscuridad. Había un agujero en el estómago del joven Ashton. Una especie de herida que, a menos que se curara por medios sobrenaturales, era letal sin lugar a dudas. La bestia que causó el daño parecía completamente desconcertada antes de ser expulsada furiosamente por un pájaro de fuego. Efret. Los Arturias podían compartir lo que el niño Arturia estaba sintiendo. Dolor. Negación. Agonía. La escena se desvaneció con el rostro pálido y desesperado de la niña Arturia mientras llamaba desesperadamente a un amigo que simplemente no respondía. Con su pequeño cuerpo, cargó a Shirou sobre su espalda mientras sollozaba y pedía cualquier tipo de ayuda. Debido a la locura de su yo infantil, era casi seguro que el joven Ashton moriría. Aunque era cierto que el joven Ashton parecía ser un mago de algún tipo, no se sabía que todos los magos llevarán algo que pudiera curar heridas fatales por capricho. Los otros Arturias que observaban mantuvieron un pesado silencio. Los eventos que acababan de ver eran eventos que también caerían sobre sus paisajes oníricos. Sin saberlo, el árbol en el que Saber Alter estaba apoyando su espalda se astilló en pedazos debido al torrente de energía mágica que estaba liberando. El silencio continuó alargándose. A Saber Alter no le importaba cómo reaccionaban los otros Arturias a lo que habían visto. Ella ya sabía lo que iba a hacer, así que se alejó sin decir palabra. Pensó interiormente en el joven que constantemente toleraba su mala actitud, y recordó la forma en que cocinaba y la cuidaba. Fue solo después de ver cómo el joven Ashton había salido en defensa de la niña Arturia que Saber Alter se dio cuenta de que su Shirou también arriesgaría voluntariamente su vida por ella. Por una vez, Lily se veía completamente seria, con las manos juntas frente a su pecho. Los otros Arturias deben haber llegado a la misma conclusión porque la energía mágica ambiental en el aire se estaba convirtiendo en una tormenta frenética que prometía sangre. Saber Alter le dio la bienvenida. Parecería que la joven Ashton también había crecido en los corazones de sus otras contrapartes. ¿Y si alguna bestia se atreviera a quitárselo? Sus ojos se entrecerraron peligrosamente, su espada, Excalibur Morgan liberando un oscuro y violento chorro de energía. Entonces ella lo mataría. P. com// Parcasius. Enlaces de libros. Fatelegaki Dark. California. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Capítulo 5. A cada uno lo suyo. 2. El sueño no era fácil para Arturia en su situación actual, y Lily era la peor. A diferencia de sus contrapartes mayores, aún no tenía la confianza y la fe en sí misma que le permitirían superar incluso los desafíos más difíciles. Sus contrapartes mayores estaban enfurecidas e inquietas. Si no lograban conciliar el sueño, era por su ira más que por cualquier otra cosa, lo cual era una hazaña monumental porque incluso las versiones alternativas parecían tener a Shirou en alta estima. Lily ya podía imaginar lo que pensaban sus contrapartes mayores. Iban a matar a la bestia que se atrevió a matar a alguien que podría decirse que fue el primer amigo genuino que Arturia tuvo en su infancia. Ninguno de ellos estaba tan nervioso como Lily, pero ella sabía que simplemente renunciar a dormir no iba a funcionar. Ella, al igual que las otras Arturias, no conocía la mecánica de su situación actual. ¿Qué pasaría si, debido a que decidió renunciar al sueño, los eventos de su sueño continuaran independientemente? En ese caso, nunca podría salvar su versión de Shirou. Ella rechazó ese resultado. De hecho, lo odiaba y deseaba poder hacer algo al respecto.
Sus ojos se cerraron en un intento por dormir solo para volver a abrirlos con aprensión. Dio vueltas y vueltas en su sección de la llanura abierta que las otras Arturias habían segregado sin palabras en 5 regiones. Había hecho una cama de hierba seca y estaba tratando inútilmente de ponerse lo suficientemente cómoda para dormir. No estaba funcionando. Sus labios se fruncieron y podía sentir el sudor acumularse en sus palmas, haciéndolas sentir húmedas. Si fallaba, entonces su versión de Shirou moriría. Peor aún, si en la remota posibilidad de que sus contrapartes mayores salvaran a su Shirou mientras el suyo perecía, no sabía si sería capaz de soportar el hecho de que ella sola no había podido salvarlo. Los celos y la envidia serían las siguientes emociones con las que tendría que lidiar en ese escenario. Celos por el hecho de que se vería obligada a seguir viendo en qué tipo de hombre se convertiría Shirou mientras su versión ya había muerto como una niña. No. Dio vueltas y vueltas en su cama improvisada, para disgusto de sus contrapartes que estaban tratando de quedarse dormidas cerca. Finalmente, el sueño llegó. Antes de darse cuenta, Lily se encontró dentro de su propio registro alternativo de su pasado. A diferencia de sus contrapartes mayores, el paisaje onírico de Lily la hizo despertar cansada en la cama de su propia casa en Bristol con Sir Hector y Kaya ausentes en ese momento. Parpadeando, notó que Shirou preparaba el desayuno frente a ella como siempre. Desde que trajo a Shirou a vivir con su yo infantil, Sir Hector y Kai, todos habían caído en una especie de rutina. Sir Hector y Kai saldrían para las actividades de la mañana en el ayuntamiento de Bristol y Shirou prepararía el desayuno y el almuerzo para todos. Su único deber era entrenar diligentemente y vigilar y limpiar los animales de granja. Si había algo que todos los Arturia compartían en común, era el hecho de que todos habían vuelto a palear la mierda de los cerdos traicioneros. Ella juró que los cerdos realmente la odiaban. Porque si no solo cagaban cuando era su turno de limpiar la pocilga. Dejando a un lado las quejas, la atención de Lily y de Arturia estaba en Shirou hoy. En el caso de Lily, ella ya estaba acercándose a él y actuando como si todo fuera normal. Hice comida extra hoy, dijo Shirou justo cuando Lily llegaba a la mesa del desayuno. Debería durar lo suficiente hasta que regrese de mi viaje a la mansión Ashton. Todavía hay algunas cosas que necesito ir a buscar y verificar. Las palabras de Shirou llamaron la atención de Lily. No, no lo hagas, dijo involuntariamente mientras estaba en medio de ordenar sus pensamientos. No. Shirou preguntó confundido, y de repente Lily estaba de pie, caminando, más como anadeando en su cuerpo de niña hacia él. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, agarró la manga de su camisa y lo miró a la cara. No te vayas, hizo un puchero usando los rasgos de bebé de su yo infantil, las mejillas regordetas y los ojos grandes y tristes que miraban persistentemente a los de Shirou. Quédate aquí por hoy. No. La semana. ¿Eh? Fue la respuesta desconcertada de Shirou. Evidentemente, nunca antes había visto a Arturia actuar de esa manera. Aunque no me importaría quedarme en casa durante una semana entera, ¿no crees que es demasiado perezoso? ¿No dijiste que querías entrenar para convertirte en un rey amado y sabio? Shirou colocó una mano sobre la frente de Lily, para su vergüenza. Estaba siendo tratada como una niña, por supuesto, estaba en el cuerpo de un niño pequeño. Al mismo tiempo que Shirou revisaba su temperatura, agitaba un trozo de tocino recién frito frente a su rostro para medir su reacción. Eso fue solo hacer trampa. Su boca rápidamente comenzó a salivar, pero por el bien de Shirou, se contuvo y no se abalanzó hacia ella con la boca. Esa fue la única señal de que Shirou realmente necesitaba sentir que Arturia estaba preocupada por algo importante. Si hay algo mal, Arturia, puedes decírmelo. Shirou se sentó frente a ella y tomó sus manos entre las suyas. Niño adorable. Entrañable incluso. Sabes, en realidad soy bastante fuerte. No lo suficientemente fuerte, susurró en voz baja. Intenta decir eso después de que me ganaste en un combate. Intenta decir eso después de no morir. Lily frunció los labios y resopló con indignación antes de apartar la mirada, perdiendo el brillo contemplativo que cruzó el rostro de Shirou. Escucha, Arturia, si alguien en la ciudad te está causando problemas o un momento difícil, incluso si no me lo dices, lo averiguaré. Te garantizo que no les agradaré cuando esté enojado.
Lily en realidad parpadeó ante las palabras de Shirou. Si en realidad fuera solo una niña, es posible que se hubiera perdido las implicaciones más amplias de lo que Shirou acababa de insinuar, pero no lo hizo en este caso. Él la estaba cuidando y ella no sabía cómo sentirse. En cualquier cosa, su corazón estaba haciendo cosas raras. Ella no tenía respuesta. Solo mirar a los ojos serios de Shirou fue suficiente para que ella se inquietara, porque de inmediato supo que Shirou había querido decir cada palabra que dijo. Por favor, Arturia. Ella lo miró, luego al suelo, luego de nuevo a él, luego de nuevo al suelo durante un minuto entero. No la malinterpretes. Aún no estaba del todo convencida porque, sin importar lo que dijera Shirou, ya lo había visto morir. Sin embargo, la diferencia esta vez sería que ella no permitiría que él muriera, ¿verdad? En lugar de luchar sola como lo hacían sus yo mayores, ¿qué pasaría si se fuera con él a la mansión Ashton y lucharan juntos? Arturia, Shirou la llamó pacientemente. Confía en mí. Miró profundamente a sus ojos de color bronce y de repente tomó aliento. Realmente esperaba no arrepentirse de esto. Chaldea Alternative Records, salto de escena. Sabes, cuando acepté que me pidieras que me acompañara, no pensé que ibas a ser tan cauteloso al respecto, dijo Shirou rotundamente mientras observaba cómo Arturia lo obligaba a detenerse con la excusa de verificar la seguridad de los alrededores. Ya hemos estado en este bosque varias veces. ¿De qué estás tan aprensivo? No tiene nada de malo tener cuidado, se rió Lily con torpeza. Sin embargo, sus ojos nunca dejaron su entorno. Nunca se sabe si aparecería una bestia o algo de las historias. Dice el que dijo que los duendes seguían robando y comiendo los almuerzos que te di, dijo Shirou inexpresivo. Lily cerró la boca con mortificación. Su paso se convirtió en pasos rígidos antes de que casi cayera. Mentir nunca había sido una habilidad por la que fuera conocida o en la que realmente se hubiera entrenado. Tenía suerte de ser una niña porque no había forma de que pudiera imaginar a un adulto usando la excusa de los duendes para explicar la falta de comida. Esto es diferente, apartó el tema mientras un rubor se extendía por sus mejillas. La falta de cuidado puede conducir a la derrota cuando más importa. Shirou levantó una ceja ante la frase bastante madura. Citando a Sir Héctor, ahora, algo así, tarareó Lily ligeramente antes de ponerse seria de nuevo y mirar con cansancio a su alrededor. Arturia. Shirou preguntó con escepticismo. Lily sintió que iba a correr un riesgo aquí, pero según lo que había visto desde la perspectiva de su yo infantil, los informes de la bestia ya habían aparecido en los alrededores. Por lo tanto, era probable que definitivamente todavía existiera. No podía decirle esto explícitamente a Shirou porque no tenía una explicación sobre de dónde había obtenido la información en primer lugar. No era como si fuera a creer algo tan escandaloso como ver una línea de tiempo separada de su yo infantil pasar por una experiencia idéntica. Tendría que intentar otro enfoque. A diferencia de su yo infantil cuya vida había estado observando con sus contrapartes mayores, Lily ya le había demostrado a Shirou que podía ser capaz. ¿Sientes eso? Trató de instigar a Shirou a estar en guardia, actuando como si hubiera sentido algo cerca. Según las capacidades que le había mostrado a Shirou que poseía, no había forma de que Shirou dudara de sus palabras. Lo que Lily no esperaba era que él reaccionara tan rápido como si su rango de detective fuera mucho mayor que el de ella. Además, había estado mintiendo cuando dijo que había sentido algo, pero la seriedad que se abrió paso en la expresión de Shirou representó un resultado muy diferente. Una parte de Lily se sintió desatendida cuando Shirou la miró con una mirada de asombro por detectar aparentemente el peligro cercano cuando, en realidad, había estado mintiendo. Sin otra palabra, Shirou saltó a un árbol para obtener un punto de vista más alto. En el segundo siguiente, Lily sintió un cambio distinto en el aire, la energía de su núcleo mágico, reaccionando a lo que fuera que estaba haciendo Shirou. ¿Qué estás haciendo? Ella expresó su pregunta silenciosa. Magia, fue la única respuesta de Shirou cuando un elegante arco negro y una espada retorcida se manifestaron en su agarre. De repente, Shirou exudaba un aura y una presencia que podía ahuyentar a seres menores con solo una mirada. Además, la espada en su mano era indudablemente especial.
Lily podía sentir la pura energía almacenada en su interior, e incluso sintió un presentimiento cuando Shirou colocó el arma en su arco. Te lo dije, dijo mientras zarcillos de pura energía mágica se arremolinaban a su alrededor. Soy más fuerte de lo que piensas. Se soltó una flecha y, de repente, Lily se quedó sin palabras. Habilidades con la espada, madurez, inteligencia, ingenio, magia. Shirou no era solo un niño prodigio. Era un talento no visto en Millennium.